Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta cuarta y última clase sobre la carta de Pablo a Tito. En esta última clase vamos a ver el capítulo 3. Vamos a ver el orden de Dios en la sociedad. Vamos a ver cómo andar como cristianos con una conducta nueva en medio de esta sociedad. En el capítulo 2 ya vimos un camino distinto para los creyentes en medio de una cultura egoísta y mentirosa como era la de Creta. Tanto los ancianos, personas mayores, las ancianas, los jóvenes, los jóvenes y también Tito mismo, cada uno en el hogar, en sus relaciones interpersonales, en su lugar de empleo, adorna con su conducta la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para eso murió nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. La clase pasada pasamos quizás un poco rápido por estos últimos versículos del capítulo 2 y justo allí encontramos otra joya de la palabra de Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, capítulo 2, versículo 13. Este es uno de los versículos que dice inequívocamente que el Señor Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová y otros unitarios intentan de interpretar el texto de otra manera. Ellos leen, por ejemplo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Quieren hacer aparentar que acá se habla de dos personas, de Dios, Padre, y del Salvador Jesucristo. Pero la gramática griega no admite esta lectura. Textualmente dice, de el gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Y ya algunos saltaron porque yo dije algo que no es correcto en español. No se dice de él, sino del gran Dios y Salvador. Lo que yo quise subrayar es que delante de Dios hay un artículo, el Dios, en este caso el gran Dios, mientras la palabra Salvador aparece sin artículo. Hay una regla gramatical que dice en grandes rasgos que cuando el primero de dos sustantivos del mismo caso y unidos por la conjunción y, así que por la palabra y, va precedido por el artículo, el cual no se repite delante del segundo sustantivo, entonces ambos se refieren a la misma persona. Esta es la regla de Granville Sharp y la pueden encontrar en el comentario al Nuevo Testamento de William Hendrickson y en quizás otros comentarios también. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Si yo digo la frase, hablé con el director y dueño de la empresa, entonces ustedes entiendan que el director y el dueño son una y la misma persona. Pero si yo hubiera dicho, hablé con el director y el dueño de la empresa, se entiende que hablé con dos personas distintas, porque repetí el artículo dos veces. El director y el dueño. Esto demuestra que en la frase, el gran Dios y Salvador nuestro, ambos sustantivos se refieren a Jesucristo, porque no se repite dos veces el artículo. Lo mismo aplica a 2 de Pedro, capítulo 1, donde Pedro escribe a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios
del Dios nuestro y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El Dios nuestro y el Salvador son una misma persona, Jesucristo. La regla es un poquito más compleja que la que yo cité arriba. Hay excepciones también. Una de estas excepciones dice, por ejemplo, que si uno o ambos sustantivos son nombres propios, así que el nombre de una persona, la regla no aplica. Si les cuento, por ejemplo, que hablé con el Pepe y Julieta, todos ustedes entienden que hablé con dos personas, aunque el artículo, que está además mal usado, no se repite dos veces. Así hay algunos muchachos listos, sobre todo de los testigos de Jehová, que han escrito artículos en Internet y grabado videos en YouTube que supuestamente muestran que la regla de Granville Sharp es incorrecta. Citan versículos que, según la regla, mostrarían que Jesucristo es el Padre, pero esto es solamente porque aplican mal la regla. Jesucristo es un nombre propio, así que de todas formas no aplica la regla y no están demostrando lo que quieren demostrar. Lo hermoso es que, aun teniendo en cuenta todas las excepciones, Jesucristo es y sigue siendo nuestro gran Dios y Salvador. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3. Y nuevamente les pido, antes de seguir, si no lo han hecho recién, vuelvan a leer todo el capítulo 3. Pongan pausa, lean tranquilo y luego prendan otra vez el video. Los creyentes en Creta vivían en un tiempo de tiranos pervertidos, de esclavitud denigrante, de idolatría, de impuestos altísimos y arbitrarios, un tiempo en que sus santuarios eran prostíbulos, en que la carnicería vendía carne sacrificada a los ídolos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo a todo esto? El Evangelio, respaldado por vidas transformadas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Vivían vidas transformadas. Y vamos a ver en este capítulo la conducta del cristiano en la sociedad, afuera de la iglesia. Para ayudar a los cretenses a vivir vidas que adornan la sana doctrina, Pablo le dice a Tito, recuérdales. Recuérdales, en primer lugar, su responsabilidad, versículo 1 y 2. Su condición anterior, versículo 3. Recuérdales su salvación, versículo 4 al 7. Y recuérdales su misión, versículo 8. Vamos a leer entonces el capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y vamos a ver un pasaje paralelo, porque aquí Pablo recuerda, o dice a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y lo mismo leemos en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y ahí nos da 7 razones. Primero, el gobierno es un principio establecido por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 1 de Romanos 13. Porque oponerse al principio de gobierno es oponerse a Dios. Dice versículo 2, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y en tercer lugar, los que se oponen serán castigados. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 2. En cuarto lugar, el gobierno es establecido por Dios para refrenar el mal. Dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. En quinto lugar, el gobierno es establecido para promover el bien, porque es servidor de Dios para tu bien, versículo 4. Y en sexto lugar, el gobierno tiene la facultad de castigar el mal. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
Versículo 4 también. Y en último lugar, uno respeta el gobierno porque es bueno y también por causa de la conciencia. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto implica que uno obedece también cuando nadie está mirando, cuando posiblemente no haya consecuencias. Porque aunque nadie lo ve, uno mismo está presente, lo ve, Dios lo ve. Y no quiero manchar mi conciencia siendo desobediente cuando nadie ve. Y Romanos 13, versículos 6 y 7, nos exhortan también a pagar los impuestos, tributos. Un tema poco popular, pero sí bíblico. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Debemos obedecer a las autoridades. Uno quizás dice, sí, pero no sabe cómo está el gobierno en mi país. Bueno, seguramente mejor que el gobierno en tiempos de Pablo, que Pablo escribió esta carta justamente entre sus dos cautiverios, poco antes de que fue sentenciado y asesinado debajo del emperador Nerón. Un tiempo espantoso, un gobierno realmente sin escrúpulos y perverso. Y sin embargo, Pablo dice, debemos obedecer a las autoridades. Hay una excepción, pero realmente es una excepción, gracias a Dios, cuando la autoridad nos manda lo que Dios prohíbe, o cuando la autoridad prohíbe lo que Dios expresamente manda. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 19, y capítulo 5, versículo 29, donde les prohibieron a los creyentes hablar de Cristo. Y a esto respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que continúa Tito, capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hacer el bien con alegría, con ganas. Estar dispuesto a toda buena obra. Luego el versículo 2 continúa con nuestra responsabilidad. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Debemos ser personas que adornan la doctrina, siendo personas que a nadie difamen. Personas que no sean, que no hablan mal de otras personas, de nadie. Personas que no sean pendencieros, no peleadores. Ya lo vimos cuando vimos las características de los ancianos. Debemos ser personas agradables en el trato, amables, no peleadores. Personas que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres. Personas mansas, con una actitud benigna y suave. Personas que no provocan a ira, que mantienen la pelota cerca del piso. Mansos, pero no mensos, no tontos. En cuarto lugar, dice, para con todos los hombres, mansos para con todos los hombres. No solo con aquellos que van a la iglesia, no solo con los que nos caen bien, mostramos mansedumbre a todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Así que seguimos en el versículo 3, donde Tito tiene que recordarles su condición anterior. Les recordó su responsabilidad. Ahora vamos a ver que les recuerda su condición anterior. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Éramos insensatos, sin entendimiento. No te asombres del mal en el mundo. Éramos tan ciegos nosotros mismos que los que están en el mundo. Tendemos a pensar que la educación, por ejemplo, mejora al hombre, pero fue la nación más culta del globo terráqueo que inició la Segunda Guerra Mundial. Era tierra de matemáticas, compositores, físicos y pensadores, y sin embargo eran rebeldes. El filósofo Friedrich Nietzsche, un alemán, escribió unas décadas antes: Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. Era tiempo de que el superhombre ocupara su lugar. Y ustedes saben el resultado: 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Rebeldes, desobedientes. Si nos dicen algo o prohíben algo que no entendemos, entonces enseguida saltamos. Esto como cristianos tenemos que desaprender. El creyente no tiene que ser rebelde. Esto éramos, pero ya no lo somos. Envidia, otra característica del hombre natural, es un pecado que trae inherente su propio castigo. El que siente envidia no puede estar contento. Está infeliz y frustrado porque quiere tener lo que otros tienen. Dicho sea de paso, aquí en Uruguay se usan cintitas para protegerse contra la envidia de otros, contra el mal de ojo. En otras culturas creo que hay cosas parecidas, pero nosotros no debemos temer la envidia de otros, sino la envidia en nuestro propio corazón. Eso es lo que realmente daña. Llenos de odio estábamos. Cada uno de nosotros, aunque ciegos a lo odiable en nosotros, éramos muy perspicaces en verlo en otros. Dios mira este mundo odiable y lleno de odio y irrumpe en el mundo la luz de la bondad y del amor divino. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a una sociedad insensata, rebelde, extraviada, esclava de malos deseos? No es reclamando más influencia en la política o en los gremios de este mundo, sino viviendo vidas transformadas, respetando a las autoridades, haciendo el bien con ganas, no difamando a nadie, no siendo peleadores, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, recordando que éramos iguales y recordando que la gracia de Dios nos sacó de donde estábamos. Versículo 4 al 7. Tito tenía que recordarles su salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús, Dios mismo, fue hecho carne, se dio a sí mismo para ser crucificado por manos inicuos. Y en medio de nuestra oscuridad brilló la bondad de Dios. Un niño le preguntó a su compañerito: ¿sabe por qué la señora Velázquez siempre nos regala caramelos? Y porque nosotros somos bonitos, dice el compañerito. No, sino porque ella es tan buena. Bueno, Dios nos salvó cuando nosotros aún éramos pecadores, no porque había algo de bueno en nosotros, sino porque Él es bueno. Se manifestó la bondad de Dios, se manifestó su amor para con todos los hombres, para con los hombres. Y esta palabra, que aquí se traduce con su amor para con los hombres, es filantropía. Dios amó al género humano, siempre amó a los hombres, pero recién se manifestó cuánto realmente nos ama cuando dio a su Hijo por todos nosotros. Porque de tal manera, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No hicimos nada para merecer la salvación. Al contrario, Dios salvó movido por su misericordia, no dándonos nuestro merecido. Nuestro castigo, lo que merecíamos, cayó sobre Cristo. Y este es un aspecto de la salvación que Él hizo por nosotros. Y ahora vamos a ver un aspecto de la salvación que Él hace en nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el aspecto de salvación que Él operó en nosotros. La regeneración habla del nuevo nacimiento. Morimos con Cristo al mundo que está bajo condenación, para entrar en un mundo nuevo donde reina Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Mateo capítulo 19, versículo 8, encontramos otra vez esta palabra. Es la única vez que vuelve a aparecer en la Biblia, la regeneración. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por el nuevo nacimiento, nosotros ya pertenecemos a esta nueva creación que aún es futura. Y por eso dice también en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, renacidos para una esperanza viva. Esperamos algo que está todavía en el futuro y ya lo tenemos, ya somos parte de esta nueva creación. Dice John Piper de este versículo: Pablo dice que Dios nos salvó por medio del lavamiento de regeneración, que Dios nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La regeneración es una especie de lavamiento y la regeneración también es una especie de renovación. Recuerde lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3 tenemos la frase nacer de agua y del Espíritu. Y en Tito 3 tenemos lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Otra vez, agua y espíritu. Las palabras agua y espíritu que mencionamos, que mencionaba Jesús en Juan 3, venía de Ezequiel capítulo 36. Era el cumplimiento de una profecía. Ezequiel 36, versículo 25 al 27, donde Dios promete a su pueblo: entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Estas palabras se cumplen en el creyente. Estamos limpios y somos nuevos. Y esto se evidencia en una nueva manera de andar. El Espíritu Santo produce en nosotros el nuevo nacimiento, una vez para siempre. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Espíritu Santo también nos renueva, haciéndonos nuevas criaturas, pero continuando la renovación en la santificación. Ese es un proceso que continúa en la santificación. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y hablando del Espíritu Santo, dice nuestro versículo: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No nos falta nada para conducirnos en el mundo como personas renovadas que adornan la doctrina por su conducta. Es por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios ha derramado abundantemente en nuestros corazones.
Por el Espíritu Santo podemos amar a nuestro prójimo, porque Él derramó el amor en nuestros corazones. Romanos 5:15. Vemos en estos versículos cómo la Trinidad de Dios estuvo involucrado en nuestra salvación. Dios nuestro Salvador, versículo 4, el Espíritu Santo, versículo 5, Jesucristo nuestro Salvador, versículo 6. Toda la Trinidad estuvo involucrado en nuestra salvación. Dios nos salvó, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En lugar de pobres y insensatos perdedores, por su gracia hemos llegado a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No es hacerse ilusiones, sino una expectativa gozosa en las infalibles promesas de Dios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. De todo lo que incluye la nueva creación, los nuevos cielos, la nueva tierra, el nuevo cuerpo, las nuevas relaciones perfectas, una nueva perspectiva santificada, de todo lo que es bueno y glorioso y nuevas capacidades para un tipo de placer en Dios que superará todos nuestros sueños. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tito, recuérdales su responsabilidad, recuérdales su condición anterior, recuérdales su salvación. Y recuérdales también su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Versículo 8. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Predica esto, Tito, anuncia esto, enseña esto, y la consecuencia será vidas transformadas. Creyentes cuyas vidas adornan la doctrina, creyentes cuyo testimonio es recibido por ser auténtico. Así la antigua Roma fue cambiada, así la sociedad occidental fue cristianizada por el testimonio fiel de creyentes que, con toda humildad y muchas veces dejando su vida, se acordaban de su responsabilidad, de su condición anterior, de su salvación, lo que costó su salvación y cuál es su misión. El milagro de la inspiración, además de una enseñanza importante, también nos ha obsequiado una estructura de hermosos paralelos en este capítulo, Tito, capítulo 3. Tenemos en este capítulo siete virtudes de los creyentes. Los vimos al principio del capítulo. Estén sujetos a las autoridades, los creyentes son obedientes, los creyentes están dispuestos a toda buena obra, los creyentes no difaman, los creyentes no son peleadores, son amables y son mansos para con todos. 7 virtudes de los creyentes. Luego vimos en el versículo 3 y en adelante 7 vicios de lo que éramos: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 7 vicios, los cuales nosotros también teníamos. Pero gracias a Dios hemos sido salvados, hemos sido limpiados. 7 aspectos de la salvación. Fuimos salvos por la bondad de Dios, por el amor hacia el género humano de Dios, por su misericordia, por el lavamiento de regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, por Jesucristo, por su gracia. 7 aspectos de la salvación, 7 vicios y 7 virtudes de los creyentes. Un hermoso esquema que solamente muestra la inspiración divina de este pasaje. Cuidado con las cosas que nos desvían de nuestra misión. Vimos en el versículo 8 cuál es nuestra misión, pero también hay cosas que nos pueden desviar de esta misión. Versículo 9. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones
y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo advierte una vez más acerca del peligro de involucrarse en discusiones inútiles con los incontables falsos maestros que había en Creta, especialmente entre los judaizantes. ¿Cuánto tiempo precioso se pierde a veces discutiendo temas bíblicos que no traen ningún provecho espiritual, sino nos distraen de oír la voz de Dios? Recuerdo que hace unos años atrás hubo discusiones acerca del código de la Biblia. Ahí tomaban una letra en la Biblia, saltaban 50 letras, tomaban otra letra, saltaban otras 50 letras, tomaban una letra y juntando todas estas letras llegaban a un mensaje secreto que había en la Biblia. Pura tontería. Horas y horas jugando con la computadora sin leer la palabra de Dios. No tiene que preocuparte lo que hay entre líneas, sino lo que está escrito lisa y llanamente. Eso tiene que preocuparte, eso tiene que cambiarte. Esa es la palabra de Dios. Versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muestra de forma tajante cómo Tito debía actuar con personas que causaban divisiones en la iglesia. Al que por su obstinación en defender un punto de vista diferente promueve grupos o facciones dentro de la iglesia, partidos en la iglesia, hay que reprenderlo conforme al principio establecido en Mateo capítulo 18. Y si no escucha la tercera vez, tenerlo por gentil y publicano. No hay lugar en la iglesia para personas que causan divisiones. Esto es pecado y trae juicio sobre las personas que lo hacen. No tomes con ligereza la advertencia en 1 Corintios 3:17, que dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso es lo que están haciendo personas que por discusiones inútiles están dividiendo la iglesia. Así que muy tajante el consejo de Pablo a Tito, tiene que desechar personas que causan divisiones. Versículos 12 al 14. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Cuidado de no ver solamente tu partecita en la misión. Vimos las cosas que nos pueden desviar de la misión, pero a veces también tenemos una mirada de túnel en la obra y vemos solamente nuestra partecita. Eso también es un peligro. Como obreros en la obra del Señor somos administradores. Nosotros no somos dueños. El dueño es Dios. Y Él puede relevar personas de su trabajo. Él puede asignarte otras tareas. Tito iba a ser relevado por Artemas o por Tíquico, no lo sabía todavía Pablo. Yo conocí a un pastor anciano que tenía el don de evangelista. Había llegado el momento de ser relevado en el púlpito y de dedicarse a la obra de evangelismo. Qué tragedia ver una iglesia lastimada y una vida de bendición terminar en deshonra por no querer abandonar el púlpito para dedicarse a lo que fue llamado. Él dijo, no me saquen de aquí. Tito no solamente debía estar dispuesto a dejar su lugar, sino también tenía que ayudar a otros en su ministerio, equipar a otros. A Zenas y Apolos encamínales con solicitud de modo que nada les falte.
de Zenas, que posiblemente había sido intérprete de la ley antes de su conversión, no sabemos más nada de la escritura. Hay algo de la historia secular que no parece muy fiable, pero que él todavía llevaba el título de una profesión que antes había tenido, era muy común. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 3, vemos a Mateo con su viejo título, Mateo el publicano. Y ahí ya hace tiempo había dejado de ser publicano para seguir al Señor Jesús. Aquí también Zenas, que en algún momento era intérprete de la ley, aquí seguramente también era seguidor de Cristo y acompañante de Apolos. Y lo interesante es que sabemos de Apolos que muchas veces no iba a los lugares que Pablo prefería, trabajaba por su cuenta, y aún así Pablo dice: Tito, tú tienes que encaminar a estos hombres de Dios. No solamente apoyar a los que son de mi propio grupito, sino ver la obra de Dios y bendecir también a los que están sirviendo de otra manera o en otras partes a Dios. Tener una visión para la obra del Señor. Tito tenía que hacer esta buena obra de proveer en las necesidades de Zenas y Apolos. Y dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito tenía que hacer esta buena obra y tenía que enseñar esta buena obra. Tenía que enseñarlo a los creyentes en Creta. Ellos debían hacer lo mismo, proveer en las necesidades de otros, para que no sean sin fruto. Por desgracia, hay muchos que quedan sin fruto. Escuchan la palabra, pero luego el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo, en la parábola del sembrador, y también en Marcos capítulo 4, versículo 19. Es la misma codicia que impide la generosidad y que conduce a la esterilidad espiritual. Por eso Tito tenía que enseñarles a proveer también en las necesidades de otros, a trabajar con sus propias manos y hacer que sobraba para la ayuda. Pero para los que aprenden a dar, hay doble fruto. Una bendición para los que reciben esta ayuda y una bendición de parte de Dios para el que da. Versículo 15, y con esto terminamos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Cuán importante es saludarse también entre los cristianos. Saludarse con beso santo. Saludarse con cariño. Y Pablo acá no se olvida de ninguno. Saluda a los hermanos. Manda también saludos de los que están con él. Así termina la carta de Pablo a Tito, una carta preciosa que aplica la sana doctrina para una sana conducta. Una sana conducta en la iglesia, capítulo 1, en el hogar, capítulo 2, y en la sociedad, capítulo 3. Los creyentes se caracterizan por ser, para Cristo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y espero que también tú seas un discípulo así, celoso de buenas obras, un discípulo que adorna la doctrina con sus buenas obras. Que Dios te bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.